El misterio del U-530. El túnel hacia la Antártida en Bariloche. Mira esta imagen. Julio de 1945. Mientras el mundo celebraba la paz, el submarino U-530 emergía en Argentina totalmente vacío. ¿Dónde está su tripulación de élite y su carga prohibida? Hoy revelamos la ruta secreta que conecta la cubierta de este lobo gris con los túneles misteriosos de la estancia San Ramón y el corazón de hielo de la Antártida. Lo que estás a punto de ver ha sido borrado de los libros de historia durante 80 años. No te lo pierdas. Comenzamos. Capítulo 1. El lobo gris en las costas de Plata. La mañana del 10 de julio de 1945, el horizonte de la ciudad costera de Mar del Plata, en Argentina, se vio interrumpido por una silueta metálica que desafiaba toda lógica histórica y militar. El submarino alemán U-530, un sumergible de largo alcance del tipo 9C, emergía de las gélidas aguas del Atlántico Sur, cuando la guerra en Europa ya llevaba más de 2 meses oficialmente terminada. Para los habitantes de la ciudad balnearia y para los oficiales de la base naval, aquella aparición no era simplemente un acto de rendición, era el surgimiento de un fantasma de acero que traía consigo las cenizas y los secretos más oscuros de un imperio caído. Este sumergible no era una nave cualquiera. Los submarinos del tipo 9C eran las joyas de la corona de la Kriegsmarine, diseñados específicamente para operaciones transoceánicas de larga duración, capaces de navegar miles de millas náuticas sin necesidad de repostar. Sin embargo, el U-530 que asomó su torreta frente a las costas argentinas aquel invierno austral, presentaba anomalías que hicieron saltar todas las alarmas en Washington y Londres. No hubo banderas blancas de desesperación ondeando al viento. Hubo un silencio sepulcral, una disciplina militar intacta y una serie de modificaciones técnicas que sugerían que este lobo gris no venía de una batalla, sino de una misión de transporte de máxima prioridad. El capitán al mando, Otto Wermuth, era un joven oficial de apenas 24 años. Al descender de la torreta, su uniforme estaba impecable, su postura era rígida, y su mirada no reflejaba la derrota de un hombre que ha perdido una guerra, sino la satisfacción de quien ha cumplido una orden final. Cuando los oficiales de la Armada Argentina abordaron la nave para la inspección de rutina, se encontraron con un escenario desconcertante que daría pie a una de las mayores conspiraciones del siglo XX. El cañón de cubierta, un arma estándar para estos modelos, había sido completamente desmontado. El diario de navegación, el documento más sagrado de cualquier capitán donde se registran coordenadas, avistamientos y maniobras, había desaparecido sin dejar rastro. Peor aún, el bote salvavidas de goma, esencial para desembarcos furtivos en costas rocosas, no estaba a bordo. ¿Qué carga tan valiosa, o qué personalidad de importancia histórica tan crítica, requirió que el U-530 hiciera una parada clandestina en las desoladas costas de la Patagonia antes de entregarse formalmente para ser desmantelado? Para entender la magnitud de este misterio, debemos sumergirnos en la psicología de la época. En 1945, Argentina era vista por los aliados como el último refugio seguro para el oro y los cerebros del Tercer Reich. Mientras Berlín ardía, se activaba la Operación Fuego Mágico, un plan de contingencia diseñado por la inteligencia alemana para poner a salvo los recursos necesarios para un futuro renacimiento. El U-530 era el vehículo perfecto para este plan. A medida que los inspectores argentinos profundizaban en el interior del submarino, el aire viciado por el gasóleo revelaba más secretos. Los depósitos de alimentos de alta densidad, diseñados para misiones que duraban meses bajo el agua, estaban vacíos de una manera desproporcionada para el número de tripulantes registrados. Esto solo podía significar una cosa: el submarino había transportado pasajeros adicionales, huéspedes de honor, que no figuraban en ninguna lista oficial. A mitad del interrogatorio inicial en la base naval de Mar del Plata, surgió un dato técnico que los servicios de inteligencia de Estados Unidos intentaron clasificar como top secret de inmediato. El U-530 no tenía combustible suficiente para haber regresado a Europa,
lo cual era lógico, pero tampoco tenía el lastre necesario para una navegación equilibrada. Alguien, o algo de enorme peso, había sido descargado en algún punto entre el Golfo de San Matías y la península Valdés. Las teorías sobre el desembarco de Adolf Hitler o de Martin Bormann comenzaron a circular no como chismes de puerto, sino como informes de inteligencia enviados con carácter de urgencia al Pentágono. El capitán Wermuth se mantuvo en un silencio obstinado, limitándose a dar su nombre, rango y número de serie, una táctica de manual para ganar tiempo, mientras los pasajeros que había dejado atrás se internaban en la vastedad de la estepa patagónica. Mientras el interrogatorio avanzaba sin resultados, a 1500 kilómetros de distancia, en la zona de Bariloche, el paisaje comenzaba a transformarse. Irmas alemanas vinculadas al holding Lahusen estaba experimentando una actividad inusual. Los lugareños, acostumbrados al silencio de la montaña, reportaron el paso de camiones pesados, modelos que recordaban a los transportes militares europeos, moviéndose bajo el amparo de la oscuridad invernal. Estos vehículos no transportaban lana ni ganado. Se dirigían hacia el interior de la estancia, un lugar que para entonces ya funcionaba como un estado soberano dentro de Argentina, con su propia seguridad armada y prohibición absoluta de paso para cualquier civil o autoridad local no autorizada. La conexión entre el arribo del U-530 y la estancia San Ramón no es una mera coincidencia geográfica. Documentos desclasificados décadas después sugieren que la propiedad había sido equipada con una estación de radio de alta frecuencia, capaz de comunicarse con los sumergibles en alta mar. El Lobo Gris no navegaba a ciegas, seguía un faro invisible emitido desde el corazón de los Andes. La misión de transporte del U-530 era el primer eslabón de una cadena logística que terminaba en los búnkeres subterráneos de San Ramón. Allí, protegidos por la inmensidad del paisaje y la complicidad de ciertos sectores del poder, los secretos que el submarino había traído desde las profundidades del Atlántico comenzaron a ser sepultados bajo tierra. La ingeniería de la estancia era, por decirlo menos, sospechosa. Se habían construido galpones de esquila con estructuras de hormigón armado de 1 metro de espesor, algo totalmente innecesario para las labores rurales, pero ideal para ocultar entradas a sistemas de ventilación y montacargas industriales. El U-530 fue el sacrificio necesario. Una nave entregada para distraer a la opinión pública, mientras la verdadera operación de trasplante de una civilización entera se llevaba a cabo en el silencio de la Patagonia. Los marinos del U-530 fueron internados, pero sus testimonios, recogidos de forma fragmentaria en los años posteriores, siempre apuntaban a lo mismo. El viaje no terminó en Mar del Plata. El viaje terminó cuando las cajas de plomo y los hombres de uniforme gris tocaron la arena de una playa solitaria en el sur. Entonces, este capítulo inicial de la saga del U-530 nos deja ante un abismo de preguntas. Si el submarino fue el medio de transporte y San Ramón la estación de recepción, ¿qué era exactamente lo que se estaba protegiendo? No eran solo lingotes de oro o documentos científicos. Era la semilla de un proyecto que miraba mucho más allá de las montañas andinas. Los túneles de San Ramón no eran un callejón sin salida, sino el inicio de una autopista subterránea diseñada para lo impensable. Pero la casa de la estancia San Ramón es solo la punta del iceberg. ¿Qué descubrieron los ingenieros hidráulicos que, años más tarde, detectaron un consumo eléctrico masivo en una zona de la estancia donde supuestamente no había más que bosque virgen y rocas? La respuesta nos lleva al siguiente nivel de este misterio: los pasadizos que no figuran en ningún mapa. Capítulo 2. Las arterias de piedra. La ingeniería de San Ramón. Tras la entrega del U-530 en Mar del Plata, la atención del mundo se centró en los interrogatorios de los marinos, pero el verdadero centro de gravedad se desplazó hacia el interior, hacia las coordenadas de la estancia San Ramón. Para comprender lo que allí ocurrió, debemos analizar el terreno. Esta propiedad no es un campo común. Se extiende por más de 25.000 hectáreas de estepa y montaña, un territorio tan vasto que podría ocultar una ciudad entera, sin que los radares de la época o los patrullajes aéreos pudieran detectar el menor movimiento.
Lo que hace a San Ramón el epicentro del misterio no es su superficie, sino lo que yace bajo sus capas de sedimento volcánico y granito andino. La construcción de la casa principal y sus dependencias fue terminada bajo una supervisión técnica inusual. Arquitectos traídos de Alemania, vinculados a la organización que diseñó las fortificaciones de la línea Sigfrido, se encargaron de dotar a la estancia de una infraestructura que desafiaba cualquier lógica agropecuaria. Los cimientos de la vivienda principal no son de mampostería común, sino de un hormigón de alta densidad reforzado con vigas de acero Krupp, diseñadas para soportar presiones tectónicas o, lo que es más inquietante, el impacto de artillería pesada. Pero los operarios locales, aquellos que fueron contratados para las tareas más rudas y luego despedidos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, hablaban de algo mucho más profundo: las arterias de piedra. ¿Cómo logró una empresa privada, en una zona remota de la Patagonia de los años 40, excavar kilómetros de túneles blindados sin dejar rastro de los miles de toneladas de escombro y roca extraídos? La respuesta oficial de la administración de la estancia siempre fue que se trataba de sistemas de riego y bodegas para el almacenamiento de víveres ante los crudos inviernos. Sin embargo, los planos detectados por la inteligencia militar argentina décadas después sugieren un diseño radial. El centro del sistema se encontraba bajo el sótano de la casa principal, desde donde partían 3 túneles principales. El primero se dirigía hacia el aeródromo privado, permitiendo que cualquier pasajero de alto nivel pudiera descender de un avión y desaparecer bajo tierra en menos de 2 minutos. El segundo conectaba con los galpones de Esquila, que en realidad funcionaban como terminales de carga para camiones pesados. Pero es el tercer túnel el que alimenta la leyenda más oscura. Un pasadizo que se interna en las entrañas de la cordillera de los Andes, siguiendo fallas geológicas naturales que fueron ensanchadas y reforzadas con ingeniería de punta. A mitad de la década de 1950, un equipo de geólogos independientes que realizaba estudios de suelo en la zona detectó una anomalía acústica persistente. Al realizar perforaciones de prueba, sus barrenos golpearon algo que no era roca, era metal. Al retirar la muestra, hallaron fragmentos de una aleación de duraluminio y plomo, un material utilizado exclusivamente en la construcción de búnkeres de alta seguridad para proteger equipos electrónicos o materiales radioactivos. Este descubrimiento fue rápidamente silenciado por las autoridades nacionales, y los geólogos fueron obligados a abandonar la provincia bajo amenazas de la ley de espionaje militar. ¿Qué estaban protegiendo en el subsuelo de San Ramón que requería blindaje contra radiación o interferencia electromagnética? La teoría conspirativa más sólida, apoyada por veteranos de la inteligencia naval, indica que San Ramón no era un refugio final, sino una estación de transferencia. Los túneles no eran simples pasillos, sino conductos equipados con rieles electrificados de trocha angosta. Se dice que el cargamento del U-530, compuesto por cajas selladas que contenían archivos del Consejo de Investigación del Reich y prototipos de propulsión avanzada, fue trasladado a través de estas arterias de piedra para evitar cualquier vigilancia visual desde el exterior. El uso de maquinaria de excavación rotativa, una tecnología que Alemania había perfeccionado para sus fábricas subterráneas de las montañas de Harz, permitió que la construcción avanzara a una velocidad asombrosa, utilizando la propia roca triturada como relleno para nivelar las pistas de aterrizaje y los caminos internos, camuflando así el rastro de la excavación. El misterio se profundiza cuando analizamos el consumo eléctrico de la propiedad. Durante los años de la posguerra, mientras Bariloche sufría cortes de luz constantes por la precaria infraestructura de la época, la estancia San Ramón mantenía un flujo de energía constante y masivo. Registros ocultos de la cooperativa eléctrica local muestran que la estancia consumía más kilovatios que todo el centro cívico de la ciudad. ¿Para qué necesitaba una propiedad rural tanta energía? La respuesta nos lleva de nuevo al subsuelo. Los sistemas de ventilación forzada para túneles de kilómetros de extensión, la iluminación de las áreas de carga subterránea y, posiblemente, el mantenimiento de equipos de comunicación de largo alcance requerían una potencia que solo una instalación industrial o militar podría justificar.
Aquellos que se han atrevido a merodear por los límites de la estancia en noches de luna clara, relatan haber escuchado un zumbido sordo proveniente de la tierra, una vibración de baja frecuencia, que hace que los animales se inquieten y huyan. No es el viento patagónico, es el sonido de una maquinaria que nunca terminó de apagarse. San Ramón fue diseñada para ser autosuficiente, un ecosistema cerrado capaz de albergar a cientos de personas durante años, sin necesidad de contacto con el mundo exterior. Los túneles de los Andes eran la garantía de escape, una ruta que, según los rumores más persistentes, cruza la frontera hacia Chile de forma subterránea, conectando con puertos naturales ocultos en los fiordos del Pacífico, donde otros submarinos esperaban en las sombras. La ingeniería de San Ramón representa el triunfo de la logística secreta sobre la geografía. Fue aquí donde se perfeccionó la técnica de ocultamiento, que luego veríamos en otras partes del mundo durante la Guerra Fría. Pero lo que diferencia a esta estancia es su propósito original. No se construyó para esconderse de un enemigo, sino para coordinar un enlace. Los túneles que se internan hacia el sur no terminan en la cordillera. Son solo el primer tramo de un pasaje mucho más ambicioso. Un corredor que desafía la temperatura y la presión, buscando el único lugar de la Tierra donde ninguna nación tiene soberanía total. Si los túneles de San Ramón son las arterias, ¿cuál es el corazón al que bombean su contenido? El rastro de la carga del U-530 no se detiene en las montañas. Los documentos sugieren que desde Bariloche se emitió una orden final de transporte hacia el paralelo 60. El siguiente paso de nuestra investigación nos llevará al lugar donde el mapa se queda en blanco: el Pilar de la Antártida. Capítulo 3. El Pilar de la Antártida y la Ruta del Sur. Si la estancia San Ramón era el nodo logístico en tierra firme, el objetivo final de la carga que transportaba el U-530 se encontraba mucho más lejos, en una región donde la brújula se vuelve loca y la historia oficial se desvanece en la ventisca. Hablamos del Pilar de la Antártida, el punto de entrada a la tierra de la Reina Maud, o como los mapas alemanes de 1939 la denominaban, Neuschwabenland. Para la audiencia que busca respuestas más allá de lo evidente, este no es solo un relato de exploración polar, sino la crónica de una huida hacia lo desconocido, utilizando una tecnología de transporte que el mundo apenas comenzaba a imaginar. La relación entre Bariloche y el continente blanco no es una teoría de aficionados, es una cuestión de proximidad geográfica y logística estratégica. Durante la década de 1940, mientras el conflicto global consumía Europa, la Marina alemana mantuvo una presencia constante en el Atlántico Sur. Pero, ¿por qué invertir tantos recursos en un desierto de hielo? La respuesta reside en los documentos del almirante Karl Donitz, quien llegó a declarar ante la prensa que sus hombres habían construido para el líder supremo un refugio inexpugnable, un oasis de paz en medio del hielo eterno. Ese oasis necesitaba una línea de suministro constante, y los túneles de San Ramón eran el punto de partida de esa línea de vida. Existió realmente una flota de submarinos de carga, conocidos como los convoyes fantasmas, que operaron entre 1945 y 1947, transportando los recursos desde la Patagonia hasta las bases subterráneas de la Antártida. La logística de este puente polar requería una coordinación milimétrica. Los materiales que llegaban a la estancia San Ramón a través del U-530 y otros sumergibles no se quedaban allí para siempre. Bariloche funcionaba como un centro de clasificación. Lo que hoy sabemos, gracias a testimonios de antiguos operadores de radio en la región, es que se mantenía un puente de comunicación constante con el Pilar de la Antártida. Los códigos utilizados no eran los estándares de la Marina alemana, sino una versión encriptada de la máquina Enigma, que nunca fue descifrada por los aliados en Bletchley Park. Eran coordenadas de navegación que seguían corrientes cálidas submarinas, pasadizos naturales bajo la capa de hielo, que permitían a los submarinos emerger en lagos de agua dulce, calentados por actividad volcánica. A mediados de 1946, una misión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Argentina detectó algo imposible en las cercanías del archipiélago de las Islas Shetland del Sur.
una columna de humo negro que no provenía de un barco, sino que parecía emanar directamente del hielo. Al acercarse, los pilotos informaron de la presencia de estructuras metálicas circulares que desaparecían bajo la superficie del agua. El informe fue confiscado por agentes de la inteligencia extranjera en menos de 24 horas. Este avistamiento coincidía con la desaparición de un cargamento de suministros médicos y equipos de perforación que había sido visto por última vez en los muelles privados de una empresa vinculada a la estancia San Ramón. ¿Estaban las bases antárticas enviando señales de que la mudanza desde la Patagonia había sido completada? La construcción de bases en la Antártida requería una cantidad ingente de mano de obra especializada y suministros que solo una red como la de San Ramón podía proveer de forma encubierta. Se estima que más de 5.000 científicos y técnicos desaparecieron del radar oficial europeo en los últimos meses de la guerra. El rastro de muchos de ellos termina en puertos sudamericanos, y de allí se pierde en la inmensidad de los Andes. Estos hombres y mujeres no buscaban una jubilación tranquila en Bariloche. Eran los arquitectos de la base 211, un complejo subterráneo diseñado para ser completamente autónomo. El Pilar de la Antártida era su puerto de entrada, y el U-530 fue solo uno de los muchos correos que llevaron las piezas finales de un rompecabezas tecnológico que incluía motores de propulsión de mercurio y sistemas de energía libre. El misterio se vuelve aún más denso cuando analizamos el fenómeno de las luces de la montaña en Bariloche durante 1947. Mientras en Estados Unidos comenzaba la fiebre de los platillos voladores con el caso Roswell, en la Patagonia, los pobladores veían objetos esféricos que se desplazaban a velocidades increíbles desde la zona de la estancia San Ramón hacia el sur. ¿Eran estos los vehículos de transporte de la última tecnología que se mencionaba en los diarios de los oficiales del U-530? Si la ingeniería alemana había logrado dominar formas de energía alternativa, la Antártida era el único lugar del planeta donde podían experimentar sin ojos indiscretos. La ruta del sur no era solo un camino físico, era un corredor político. El gobierno argentino de la época mantenía una postura de neutralidad que, en la práctica, facilitaba estos movimientos. El Pilar de la Antártida se convirtió en el punto de encuentro de una civilización que operaba en las sombras. Mientras el mundo se dividía en la Guerra Fría, bajo el hielo, un tercer actor se consolidaba. San Ramón era el centro de mando en el continente, el lugar desde donde se decidía qué información llegaba al mundo exterior y qué permanecía sepultado. Los túneles de Bariloche eran, en esencia, la antecámara de un nuevo mundo. Aquellos que estudian la geografía oculta de la Antártida mencionan el punto de acceso alfa, una abertura térmica cerca del pilar, donde el hielo tiene apenas unos metros de espesor debido a la actividad geotérmica. Los submarinos como el U-530 sabían exactamente dónde dirigirse. No necesitaban romper el hielo. Navegaban por debajo de él, siguiendo cables de comunicación que habían sido instalados años antes por las expediciones del buque Schwabenland. Bariloche era el cerebro de esta operación, y la estancia San Ramón era el búnker desde donde se enviaban las órdenes finales de ignición. Pero, ¿qué sucede cuando un secreto de esta magnitud atrae la atención de la mayor potencia militar del mundo? En 1947, Estados Unidos lanzó la mayor invasión militar a la Antártida de la historia, la Operación High Jump. ¿Buscaban ballenas o buscaban la terminal del túnel que nacía en Bariloche? El enfrentamiento en el hielo está a punto de comenzar. Capítulo 4. Operación High Jump y el despertar del gigante. En 1947, el mundo apenas comenzaba a sanar de las heridas de la Gran Guerra, pero en los despachos del Pentágono y los búnkeres de la estancia San Ramón, la tensión no había hecho más que aumentar. La inteligencia estadounidense, tras el interrogatorio exhaustivo del capitán Otto Wermuth y la tripulación del U-530, se dio cuenta de que el rompecabezas no encajaba. Los marinos hablaban de una misión cumplida, que no cuadraba con una simple rendición. La Casa Blanca comprendió que si el U-530 había descargado tecnología o personal en la Patagonia, el destino final no podía ser otro que el continente blanco.
Fue así como nació la Operación High Jump, oficialmente una expedición científica, pero en realidad, la mayor fuerza de invasión militar jamás enviada a la Antártida. Bajo el mando del almirante Richard Byrd, una flota de 13 barcos, un portaaviones y 4.700 hombres se dirigió hacia el sur. ¿Por qué enviar tal despliegue de guerra para estudiar el hielo? La verdadera misión era localizar y destruir la terminal de la red que nacía en los túneles de Bariloche. Mientras la flota de Byrd avanzaba, los sensores de comunicación en la estancia San Ramón detectaron el movimiento. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más censurados de la historia militar moderna. La primera batalla entre la tecnología convencional de la posguerra y los avances ocultos del último batallón. ¿Qué clase de resistencia encontraron las fuerzas de Byrd al acercarse al pilar de la Antártida, que obligó a una flota de guerra de Estados Unidos a retirarse meses antes de lo previsto, con bajas que nunca fueron explicadas oficialmente? La logística de la Operación High Jump estaba diseñada para durar 6 meses, pero se canceló abruptamente tras 8 semanas de incidentes. Los informes desclasificados de los pilotos de Byrd mencionan el encuentro con objetos que salían del agua a velocidades supersónicas, capaces de maniobrar de una forma que desafiaba las leyes de la física. Estos objetos, conocidos hoy como los discos de Belonzo, eran precisamente el tipo de tecnología que los documentos del U-530 sugerían que había sido trasladada a la Patagonia. Desde los túneles de San Ramón, se coordinaba la defensa. La estancia no solo era un almacén, era el centro de mando y control de una red de satélites terrestres de comunicación que guiaban a estas naves defensivas. A mitad de la expedición, el almirante Byrd desapareció durante 3 horas en un vuelo de reconocimiento sobre el polo. A su regreso, su diario personal, que solo fue revelado por sus familiares décadas después, contenía una entrada aterradora. Byrd afirmaba haber sido interceptado por naves de forma circular y escoltado a una zona de vegetación exuberante en medio del hielo, donde se entrevistó con el maestro. Este ser le advirtió que la humanidad no estaba lista para la tecnología que se ocultaba allí. Lo más impactante es que Byrd mencionó que las naves que lo escoltaron tenían grabadas runas que coincidían exactamente con los símbolos hallados en las cajas de plomo que el U-530 había desembarcado en la costa argentina. La conexión entre la estancia San Ramón y una civilización intraterrestre o un remanente tecnológico avanzado era total. Mientras Byrd enfrentaba lo desconocido en el hielo, en Bariloche, la actividad en la estancia se volvía frenética. Se reportaron vuelos nocturnos constantes de aviones Ju-52 modificados que despegaban desde la pista de San Ramón, cargados de bidones de combustible especial. La red de túneles bajo la estancia funcionaba a máxima capacidad, procesando información y suministros que se enviaban hacia el sur a través de los conductos volcánicos que mencionamos anteriormente. El mundo estaba al borde de una guerra secreta que el público general ignoraba por completo. Estados Unidos se dio cuenta de que no estaba luchando contra náufragos de una guerra perdida, sino contra una entidad técnica superior que utilizaba la Patagonia como su escudo continental. El regreso de la flota de High Jump fue una derrota encubierta. Al llegar a Estados Unidos, Byrd dio una entrevista al diario El Mercurio de Chile, donde declaró palabras que hoy suenan a profecía. Es una verdad amarga, pero en caso de una nueva guerra, Estados Unidos podría ser atacado por naves capaces de volar de polo a velocidades increíbles. Inmediatamente después, el almirante fue silenciado y puesto bajo vigilancia médica. La orden desde Washington fue clara. La Antártida quedaba bajo un tratado de paz internacional que, en realidad, era un cordón sanitario para evitar que nadie se acercara al pilar y descubriera la terminal de San Ramón. Este capítulo de la historia marca el momento en que el misterio de los túneles de Bariloche pasó de ser un asunto local a una cuestión de seguridad global. La estancia San Ramón se consolidó como el Área 51 del hemisferio sur. Los túneles que cruzan los Andes y se dirigen al pilar de la Antártida no eran solo para escapar de la justicia, sino para preservar una ventaja tecnológica que cambiaría el destino de la humanidad.
La pregunta ya no era si los alemanes habían llegado a Argentina, sino qué habían construido allí, que era tan poderoso como para hacer retroceder a la marina más grande del planeta. La arquitectura de silencio que rodeó a San Ramón, después de 1947, fue absoluta. Se instalaron sistemas de interferencia de radio que hacían que cualquier avión civil que volara cerca de la estancia perdiera la señal de sus instrumentos. Los mapas oficiales de la zona empezaron a mostrar errores o áreas sombreadas. El corredor Bariloche-Antártida se convirtió en una zona de exclusión invisible, protegida por un pacto de silencio entre las grandes potencias y los ocupantes de la estancia. Pero, ¿qué pasó con los hombres que construyeron estos túneles? En los archivos olvidados de la Policía Ferroviaria Argentina, existe un registro de un tren que salió de Buenos Aires con destino a Bariloche en 1948 y que, al llegar a la estación, tenía 3 vagones completamente sellados y vacíos de personal. ¿A dónde fueron los ingenieros? ¿Y qué descubrieron en el fondo del túnel maestro de San Ramón? Lo que hallaron allí no era de este mundo. Capítulo 5. El pasaje geotérmico y la ciudad bajo el hielo. Tras el estrepitoso y silencioso fracaso de la operación High Jump, el mundo oficial decidió mirar hacia otro lado, pero las entrañas de la estancia San Ramón bullían con una actividad que desafiaba las leyes de la geología conocida. El secreto mejor guardado de los ingenieros que llegaron en el U-530 no era solo una red de túneles excavados a mano, sino el descubrimiento y la utilización de un fenómeno natural único en el planeta: los conductos geotérmicos transcontinentales. Se dice que bajo la cordillera de los Andes existe una serie de cavernas de burbuja, espacios inmensos creados por la actividad volcánica milenaria que conectan la Patagonia directamente con la plataforma continental antártica a través del lecho marino. La estancia San Ramón fue construida precisamente sobre una de las chimeneas de ventilación de este sistema. No era una ubicación azarosa, era un punto de acceso estratégico a una autopista natural que permitía el transporte a temperaturas constantes, protegidos de las tormentas de superficie y, sobre todo, del ojo de los satélites que pronto comenzarían a orbitar la Tierra. Los túneles de San Ramón no terminaban en una pared de roca. Se conectaban con estas catedrales subterráneas donde el aire era cálido debido al magma profundo y donde la tecnología alemana instaló un sistema de monorraíles de levitación magnética, cuyos prototipos habían sido probados en las minas de Turingia antes del colapso del frente europeo. Es posible que la mítica ciudad de Agartha o la base 211 no fueran metáforas místicas, sino complejos habitacionales reales construidos dentro de estas bolsas de aire geotérmico bajo el pilar de la Antártida. El mantenimiento de una infraestructura de este calibre requería una fuente de energía inagotable. En este punto, los relatos de los antiguos trabajadores de la estancia adquieren un tinte casi profético. Hablaban de motores que no necesitaban combustible, de un zumbido azulado que emanaba de los pozos de ventilación y de cómo el agua de los arroyos cercanos a la estancia a veces fluía cuesta arriba debido a intensas anomalías magnéticas. Estos son los síntomas de la energía de punto cero, o energía Brill, una búsqueda obsesiva de la división técnica de la SS, que según los documentos que viajaban en el U-530, fue finalmente estabilizada en los laboratorios subterráneos de Bariloche. A principios de los años 60, un sismógrafo de alta precisión ubicado en la Universidad de La Plata registró una serie de vibraciones rítmicas provenientes de la zona de San Ramón. No eran movimientos telúricos naturales. Tenían una frecuencia de 50 hercios, exactamente la frecuencia de la red eléctrica europea. Lo más inquietante es que estas vibraciones se desplazaban. Durante 3 días, el foco de la vibración se movió desde Bariloche hacia el sur, recorriendo 1000 kilómetros por debajo de la corteza terrestre hasta perderse en el mar de Weddell. Los científicos que reportaron esto fueron visitados por personal de la Embajada de los Estados Unidos, y sus registros fueron confiscados bajo la Ley de Seguridad Nacional. Habían detectado, sin saberlo, el paso de un convoy pesado por el túnel transcontinental. Esta ciudad bajo el hielo,
conectada con San Ramón, funcionaba como un arca. No solo se transportaban armas o tecnología, sino una biblioteca genética completa, obras de arte desaparecidas de los museos de Europa, y lo más importante, el alto mando que nunca fue hallado en los juicios de Nuremberg. La estancia San Ramón era la aduana de este nuevo mundo. Cada caja de plomo que bajaba desde el U-530 contenía microfilmes con el saber acumulado de siglos, destinados a ser preservados en un entorno donde el tiempo parecía haberse detenido. El pilar de la Antártida, con sus entradas camufladas por proyectores de hologramas y campos de interferencia, era el destino final de esta gran migración hacia el interior. La vida dentro de estos túneles era una proeza de la biotecnología. Se utilizaban lámparas de espectro solar para cultivar alimentos en niveles hidropónicos profundos, utilizando el agua purificada de los glaciares andinos que se filtraba hacia las cavernas. Los testimonios de desertores de la estancia, aunque escasos y cargados de miedo, coinciden en un detalle perturbador. Los habitantes de los niveles inferiores ya no vestían uniformes militares, sino túnicas blancas y brazaletes de una aleación que brillaba en la oscuridad. La sociedad de San Ramón se había transformado en algo más, una élite tecnocrática que observaba el desarrollo de la Guerra Fría con absoluto desprecio, sabiendo que poseían el control de las arterias del mundo. A medida que avanzamos hacia el sur por este pasaje, la presión aumenta, pero también la claridad del propósito. El túnel no era solo para escapar, era para observar. Desde las bases antárticas, conectadas por radio de baja frecuencia con la estancia, se monitoreaba cada prueba nuclear, cada lanzamiento espacial. San Ramón era el puesto de escucha. La pregunta que surge para cualquier amante de la historia es, ¿quién permitió que esto sucediera? La respuesta nos lleva a los pactos de sangre entre la aristocracia ganadera argentina y los enviados del U-530, un pacto que incluía el silencio absoluto a cambio de acceso a una medicina avanzada que permitía prolongar la vida más allá de los 100 años. Pero todo ecosistema cerrado tiene un punto de ruptura. En 1977, un satélite espía soviético captó una explosión térmica masiva en una coordenada deshabitada de la Antártida, justo en la vertical del pilar. Horas después, la estancia San Ramón fue cercada por fuerzas de seguridad que no pertenecían a ninguna fuerza conocida. ¿Había ocurrido una rebelión interna o el mundo exterior finalmente había encontrado la puerta trasera del túnel? Lo que salió de las profundidades aquel día cambiaría la seguridad global para siempre. Capítulo 6. El incidente del 77 y el sello de silencio. La década de los 70 marcó un punto de inflexión para el secreto que custodiaba la estancia San Ramón. Mientras el mundo estaba distraído con la crisis del petróleo y las tensiones de la Guerra Fría, la actividad en el subsuelo de Bariloche alcanzó un clímax que estuvo a punto de exponer toda la red ante el ojo público. El incidente de 1977 comenzó como una anomalía sísmica, pero terminó siendo el enfrentamiento más cercano entre el mundo exterior y los habitantes de las arterias de piedra. Todo comenzó cuando un satélite de reconocimiento de la serie Cosmos, perteneciente a la Unión Soviética, detectó una emisión de radiación infrarroja masiva proveniente del pilar de la Antártida. No era un incendio, ni un volcán. Era una liberación de energía coherente, como si un motor de proporciones colosales hubiera sido encendido a máxima potencia bajo el hielo. Casi simultáneamente, en la estancia San Ramón, los sensores de presión detectaron un retroceso en los sistemas de ventilación de los túneles. Algo había fallado en la conexión transcontinental. ¿Fue la explosión del 77 un accidente técnico en la planta de energía Brill? ¿O fue el resultado de un sabotaje interno por parte de aquellos que deseaban que la humanidad conociera finalmente la verdad sobre el refugio de Bariloche? La reacción fue inmediata y violenta. Por primera vez en décadas, la estancia San Ramón no solo cerró sus puertas, sino que desplegó un perímetro defensivo que incluía interferencia electrónica de tal magnitud que los vuelos comerciales que cruzaban hacia Chile debían desviarse cientos de kilómetros. Los habitantes de Bariloche reportaron haber visto convoyes militares sin insignias dirigiéndose a la estancia en mitad de la noche. Pero no eran soldados argentinos comunes,
Testigos afirman que los uniformes eran de una tela oscura y reflectante, y que el equipo que portaban no se parecía a nada visto en los arsenales de la época. Eran las fuerzas de seguridad del Estado de la Sombra, protegiendo el acceso al túnel maestro. En medio de la crisis, un joven oficial de la Policía Aeronáutica Argentina, encargado de custodiar el radar de la zona, logró captar una señal que no debía existir. Un objeto de gran tamaño emergió del área de San Ramón y ascendió verticalmente hasta alcanzar la estratosfera en menos de 5 segundos. Al intentar reportarlo, su línea telefónica fue cortada, y minutos después, 3 hombres vestidos de civil con acento europeo se presentaron en su oficina para confiscar las cintas magnéticas del radar. Le dijeron que lo que había visto era un espejismo atmosférico provocado por el hielo. Pero el oficial notó algo que le heló la sangre. Uno de los hombres llevaba un anillo con el mismo emblema que los buzos argentinos habían visto en el casco del U-530, 30 años antes. La Hermandad del Lobo Gris seguía operativa y tenía el control total sobre la soberanía del espacio aéreo patagónico. Este incidente obligó a las potencias mundiales a renegociar el Tratado Antártico. Lo que el público conoce como un acuerdo para la preservación científica es, según los expertos en geoestrategia oculta, un contrato de arrendamiento. Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron no intervenir en el corredor Bariloche-Antártida a cambio de que la tecnología de San Ramón no interfiriera con el equilibrio nuclear global. San Ramón se convirtió en el freno de mano de la humanidad. Un lugar que poseía la capacidad de destruir la economía mundial en un instante si su secreto era amenazado. Dentro de los túneles, la vida tras el incidente del 77 se volvió aún más hermética. Se dice que los ingenieros alemanes originales habían sido reemplazados por una segunda generación, nacida enteramente en el subsuelo, personas que nunca habían visto la luz del sol y que consideraban a los habitantes de la superficie como una especie primitiva. Estos hijos del túnel perfeccionaron la comunicación por ondas de forma, permitiendo que la estancia se comunicara con el pilar de la Antártida a través de la propia roca, eliminando cualquier rastro de radiofrecuencia que pudiera ser interceptado por el proyecto Echelon de la CIA. La ingeniería del túnel maestro fue reforzada con sellos de plasma que, en caso de intrusión, podrían colapsar secciones enteras del pasadizo, sin afectar la integridad de la base en la Antártida. San Ramón dejó de ser una aduana para convertirse en un búnker de comando. Los cargamentos que llegaban ya no eran suministros, sino muestras de ADN y datos digitales de las primeras computadoras de la época. El U-530 había traído el pasado, pero la estancia ahora estaba succionando el futuro de la humanidad para guardarlo bajo llave. El impacto emocional para los pocos locales que sabían la verdad fue devastador. Familias enteras que habían trabajado en la estancia por generaciones fueron reubicadas o simplemente desaparecieron. El sello de silencio se extendió a la prensa local y a los registros de propiedad. Si hoy intentas buscar los planos originales de la estancia San Ramón en los archivos catastrales, encontrarás que la página correspondiente a los años 1945 a 1980 ha sido arrancada o reemplazada por una descripción genérica de terreno baldío. Pero el silencio no es eterno. Con la llegada de la tecnología de satélites de alta resolución y la democratización de la información en el siglo XXI, las sombras de San Ramón han vuelto a proyectarse. En el próximo capítulo, analizaremos las pruebas visuales modernas y los testimonios de los últimos sobrevivientes que aseguran que el túnel no solo sigue abierto, sino que está más activo que nunca. ¿Qué está saliendo hoy de la estancia San Ramón? Capítulo 7. El ojo digital y las anomalías modernas. Al entrar en el siglo XXI, el secreto de la estancia San Ramón y su conexión con el U-530 se enfrentó a un nuevo enemigo: la transparencia tecnológica. Lo que antes podía ocultarse bajo la densa niebla patagónica o mediante el control de la prensa local, ahora está bajo el escrutinio de satélites de órbita baja, radares de penetración terrestre y buscadores de tesoros digitales. Sin embargo, en lugar de desmentir la leyenda, las pruebas modernas han añadido una capa de realidad aterradora al mito de los túneles que conectan Bariloche con el pilar de la Antártida.
En el año 2015, un grupo de investigadores independientes que utilizaba imágenes térmicas de alta resolución de la plataforma Google Earth detectó algo inusual en una de las laderas más inaccesibles dentro de los límites de la estancia. O se trataba de una construcción, sino de una zona de exclusión térmica. Mientras que el suelo circundante estaba a una temperatura bajo cero, una franja perfecta de tierra mantenía una temperatura constante de 18 grados centígrados. ¿La razón? Una chimenea de ventilación de origen artificial que expulsaba aire caliente desde las profundidades del sistema de túneles. Si la estancia es hoy, supuestamente, una propiedad privada dedicada al turismo de élite y la ganadería, ¿por qué requiere sistemas de ventilación industrial de nivel militar que operan las 24 horas del día? El análisis de estas imágenes reveló una red de infraestructuras que no figuran en ningún mapa catastral de la provincia de Río Negro. Caminos pavimentados con materiales poliméricos que no reflejan la luz solar y que terminan abruptamente frente a paredes de roca que bajo un escaneo láser, LIDAR, revelan ser compuertas hidráulicas camufladas. La estancia San Ramón no es una reliquia del pasado, es una instalación activa que ha evolucionado. La tecnología que el U-530 trajo en 1945 ha sido perfeccionada, permitiendo que el corredor hacia la Antártida funcione ahora con sistemas de propulsión silenciosa que evitan las detecciones sismográficas que casi exponen el proyecto en los años 70. A mediados de 2018, un exoperario de mantenimiento de cables de fibra óptica, que fue contratado por una empresa de fachada para trabajar en los límites de San Ramón, rompió su acuerdo de confidencialidad en su lecho de muerte. El técnico afirmó que su tarea no era instalar cables para Internet, sino reparar sensores de presión en una red de tuberías de titanio que se internaba verticalmente en la tierra por más de 500 metros. Lo más impactante de su testimonio fue la descripción de los ascensores de gravedad. Plataformas que descendían a velocidades que deberían ser letales para el cuerpo humano, pero que utilizaban campos magnéticos para anular la inercia. Según el técnico, Bariloche no es solo el inicio del túnel hacia la Antártida, sino la superficie de una ciudad vertical que se extiende hacia el manto terrestre. Esta revelación coincide con los informes de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, sobre anomalías gravitatorias en el Atlántico Sur. Se ha detectado que en el eje que une Bariloche con el mar de Weddell, la gravedad es ligeramente inferior a la del resto del planeta. Los teóricos de la física avanzada sugieren que esto es una prueba del uso masivo de generadores de energía de vacío dentro de los túneles. San Ramón estaría funcionando como un ancla para una tecnología que distorsiona el espacio-tiempo local para permitir el transporte instantáneo de carga hacia la base del pilar. El U-530 no trajo solo lingotes de oro. Trajo los planos para convertir la Patagonia en el primer puerto espacial subterráneo de la historia. La vigilancia sobre San Ramón hoy es más intensa que nunca, pero no por parte de los gobiernos, sino de corporaciones privadas de inteligencia. Se sabe que drones de vigilancia han intentado sobrevolar el área, pero todos sufren fallos electrónicos catastróficos al cruzar el límite de la propiedad. La estancia posee un domo de interferencia que protege no solo la superficie, sino el espacio aéreo. Esto sugiere que lo que se oculta bajo tierra es tan valioso que su protección justifica el uso de armas de pulso electromagnético en tiempo de paz. La pregunta para el observador maduro es evidente. ¿Quién financia y opera esta seguridad si no hay registros de gastos gubernamentales? La respuesta nos devuelve a la élite invisible que heredó el legado del lobo gris. Hoy, la estancia San Ramón sigue siendo un lugar de contrastes. Por un lado, la fachada de una propiedad rural patagónica. Por el otro, el nodo central de una red de comunicación que utiliza neutrinos para hablar con las bases en la Antártida, saltándose todos los sistemas de vigilancia satelital convencionales. Los túneles de los Andes son ahora autopistas de información y materia. Los investigadores que han intentado seguir el rastro del dinero han encontrado una red de sociedades pantalla que terminan en bancos de Suiza y las Islas Caimán, cuentas que han estado activas desde 1946
y que nunca han dejado de recibir depósitos de procedencia desconocida. El misterio del U-530 ha dejado de ser una historia de submarinos para convertirse en una historia de control global. Bariloche es el punto de fuga donde la historia oficial desaparece y comienza la realidad de una civilización técnica que nos aventaja por décadas. El túnel hacia la Antártida es el cordón umbilical de este nuevo orden. Pero toda historia tiene un desenlace, y el de San Ramón está escrito en las estrellas y en el hielo. En el siguiente capítulo, revelaremos el descubrimiento más reciente. Una transmisión de radio captada por un radioaficionado en Bariloche, que parece ser una lista de nombres. Nombres de personas que oficialmente murieron hace décadas, pero que según el código, acaban de llegar a casa en el Pilar de la Antártida. ¿Quiénes son y qué planean para el final de nuestra era? Capítulo 8. El retorno de los dioses del hielo y el cierre del círculo. El misterio que comenzó con el surgimiento del U-530 en 1945 no es una reliquia del pasado, sino un evento en desarrollo que está alcanzando su masa crítica en nuestra era. Tras décadas de operaciones silenciosas, la red que conecta la estancia San Ramón con el Pilar de la Antártida parece estar preparándose para una fase final. Las transmisiones de radio de baja frecuencia detectadas recientemente en la zona de Bariloche, compuestas por secuencias de nombres y códigos alfanuméricos, sugieren que el túnel transcontinental ya no solo transporta suministros, sino que está facilitando un proceso de repatriación de una élite que ha vivido al margen de la humanidad durante 80 años. La ingeniería de San Ramón ha cumplido su propósito: preservar el conocimiento, la tecnología y el linaje de aquellos que decidieron abandonar el mundo tras la caída de Berlín. Pero, ¿qué ocurre cuando el refugio se vuelve demasiado pequeño, o cuando el mundo exterior comienza a colapsar? Los analistas de inteligencia periférica sugieren que la actividad sísmica inusual en el mar de Weddell y las luces detectadas sobre los Andes rionegrinos son señales de que la base en la Antártida está expandiendo su área de influencia. Los túneles ya no son solo vías de escape, sino los cimientos de una nueva soberanía que opera bajo nuestros pies. Estamos presenciando el surgimiento de una tercera civilización, que desde su búnker en el Pilar de la Antártida, posee el poder de intervenir en el destino global utilizando la infraestructura de la estancia San Ramón. El punto de giro final de esta historia ocurrió hace apenas unos meses, cuando un equipo de investigación oceanográfica detectó una corriente de agua cálida artificial que fluye desde las profundidades del estrecho de Drake hacia la costa patagónica. No es un fenómeno climático, es el sistema de refrigeración de un reactor de fusión de magnitud industrial, ubicado en el segmento medio del túnel transcontinental. Este descubrimiento confirma que la tecnología del U-530 no solo fue preservada, sino que evolucionó hacia niveles que la ciencia oficial considera imposibles. San Ramón es, literalmente, la tapa de un motor que mantiene viva a una sociedad avanzada bajo el hielo eterno. A mitad de este último capítulo, debemos revelar la pieza más aterradora del rompecabezas. En los archivos secretos de una antigua logia establecida en Bariloche, se encontró un diario que describe la ceremonia del despertar. Según este documento, los líderes que llegaron en el U-530 no buscaban simplemente sobrevivir, sino alcanzar una forma de inmortalidad mediante la transferencia de conciencia en entornos de baja temperatura. La base en el Pilar de la Antártida no sería una ciudad de edificios, sino una vasta red de servidores biológicos y cámaras de criopreservación, donde la élite del Tercer Reich espera el momento justo para reaparecer. La estancia San Ramón sería el sensor que mide cuando el mundo de la superficie está lo suficientemente debilitado para que ellos puedan retomar el control. Esta revelación cambia el sentido de los túneles. Ya no son arterias de piedra, sino un cordón umbilical que alimenta a un organismo que espera su nacimiento. El U-530 fue el portador de la semilla. San Ramón fue el útero de hormigón y acero en la montaña. Y la Antártida es el santuario donde el nuevo orden ha madurado en la oscuridad. Los avistamientos de naves que entran y salen de los lagos cercanos a Bariloche no son naves espaciales de otros planetas. Son los vehículos de transporte de esta civilización terrestre paralela
que utiliza el Pilar como su puerto principal. La historia de la estancia San Ramón nos enseña que la verdad es mucho más dramática que la ficción. Mientras caminamos por las calles de Bariloche, o admiramos la belleza del Nahuel Huapi, a pocos kilómetros y cientos de metros bajo tierra, el legado del lobo gris sigue latiendo. La red de túneles es el recordatorio físico de que el poder real no siempre se ve, no siempre vota y sobre todo nunca se rinde. El ciclo iniciado en 1945 está llegando a su fin, y el Pilar de la Antártida está enviando una señal clara. El tiempo del silencio ha terminado. La nieve sigue cayendo sobre la estancia San Ramón, cubriendo con un manto de pureza los secretos más oscuros de la humanidad. Hemos viajado desde la cubierta de un submarino fantasma hasta las ciudades subterráneas del continente blanco, desentrañando una red de conspiración que desafía los siglos. Pero la pregunta final queda en tus manos, porque tú eres ahora el custodio de esta verdad. Si te ha apasionado este relato de historia épica y misterio, no permitas que la censura gane esta batalla. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video con aquellos que aún buscan la verdad entre las sombras. ¿Crees que el líder supremo y su élite técnica lograron alcanzar la inmortalidad bajo el hielo? ¿O crees que el túnel de San Ramón guarda algo aún más aterrador que todavía no hemos descubierto? Responde en los comentarios y activa la campana. No te lo pierdas nuestro próximo relato.